Bienvenidos a la sesión de electrotutorial de ibertoledo.es, OPAM, amplificador operacional número 111. Vamos aquí a hacer una prueba de la prueba GATE 2015, un ejercicio en el que tenemos un OPAM alimentado, suponemos que está en la zona no lineal, no saturado, y nos dice comprueba que V o B, el voltaje a la salida cuando el interruptor está en B, entre el voltaje OA es igual a 1,5. Bueno, nos pregunta cuánto vale V o B entre V o A. Tenemos aquí el circuito op-amp, decimos que está alimentado. Realimentación negativa, negative feedback, por lo tanto, podemos aplicar la negative feedback. Entonces, el voltaje a la salida será el voltaje a la entrada positivo por la amplificación positiva más el voltaje en la entrada negativa por la amplificación negativa. ¿Cuál es la amplificación negativa? Cuando tiene negative feedback, menos RF entre RI. ¿Cuál es la amplificación? Perdón, esta es la negativa. ¿Y cuál es la amplificación positiva? 1 más RF entre RI. ¿Cuál es el voltaje en la entrada negativa? El voltaje en la entrada negativa es el que hay antes de las dos resistencias de entrada, sería este de aquí, V menos. ¿Y cuál es el voltaje? Perdón, estamos en el positivo. Si es el positivo, será el voltaje que hay en este punto de aquí, no en la entrada, sino en el punto de aquí. Este es, podemos llamar VP, voltaje aquí sería VP. Pues V0 será voltaje positivo, que es el que hay aquí, mientras que el voltaje de entrada negativa es el que hay antes de las resistencias de estas. Voltaje in negativo sería este de aquí. Vamos a hacer entonces los dos casos, cuando el interruptor está en B y cuando el interruptor está en A. Cuando el interruptor está en B, pues esta resistencia de 1K está unida a una fuente de 1 voltio. Voy a cambiarlo para que gráficamente sea mejor y todo esto lo quito. Y esto va aquí a 1 voltio. Es lo mismo. Y este A está abierto, o sea, no hay nada. Si no hay nada, el circuito esto está abierto, esto es como si no existiera y esto está conectado directamente a tierra. Pues, por lo tanto, el voltaje de aquí, en la entrada no hay entrada de corriente ni salida, pues aquí el voltaje será 0 voltios. Esto es un amplificador sumador. Amplificador sumador, obtenemos que las dos resistencias son iguales, o sea que esto equivale a 5 más 1, 6 voltios que entrarán. Esto equivale a 6 voltios que entren con una resistencia de 1K. Entonces, esto es equivalente a esto. Y entonces, ¿cuál será el voltaje en la entrada? Cojo la fórmula anterior, esta de aquí, voltaje. Cuando hay realimentación negativa podemos utilizar esta fórmula. Y entonces tengo voltaje 0. Aquí ahora corrijo esto y pongo voltaje 0B, que es el que estamos calculando, que equivale a, ponemos voltaje a la salida cuando está el interruptor en B, es voltaje positivo. ¿Cuál es el voltaje aquí? 0 voltios, porque esto está unido a tierra, 0 voltios. Por 1 más RF entre RI quedará igual porque, ¿cuál es RF entre RI? RF es esta y RI es esta. Como son iguales, equivale a la misma 1K. Si fueran distintas sí que habría que hacer diferente. Pero como son iguales, equivale a... Entonces RF es 1K y RI es 1K. Esto sería 1 más 1 entre 1, que sería 2, pero como es 0 se elimina, no hace falta. Voltaje en la entrada negativa es antes de las resistencias, que es 6 voltios, la suma de las dos. 6 por menos RF, que es menos 1, entre RI, que es 1. O sea, esto queda menos 6. Menos 6 voltios es la salida que tenemos aquí cuando el interruptor está en B. V0B menos 6 voltios. Es lógico porque la entrada en la entrada negativa sale inverso, si es positivo sale negativo, si es negativo sale positivo, y la amplificación es esto, entre esto las dos resistencias son iguales, no amplifica y sale el mismo valor, pero cambia de signo. Vamos a hacer ahora el segundo caso, V0A. Entonces copiaremos esto de aquí y siguiente caso. Entonces
quito esto de aquí y ahora pondremos V0A. V0A, el A está aquí. Borro esto de aquí ahora. Y aquí es como si borro también esto de aquí, que sea más gráfico. Y aquí le estoy conectando un voltio. Este aquí está abierto. Si está abierto, quiere decir que no está cerrado el circuito, es como si no hubiera nada. Un circuito que está abierto, aquí si estuviera tierra no, pero si está abierto es como si no existiera nada. Por lo tanto, V0A, estamos ahora en la opción A, será voltaje P. Voltaje P es el voltaje que hay aquí. ¿Cuál es el voltaje que hay aquí? Aquí tengo un voltio que va unido a tierra. En el op-amp no entra corriente. Esto es un divisor de tensión, las dos son iguales. Voltaje P será la mitad de este, 0,5 voltios. 0,5 voltios. Por amplificación positiva. RF es 1 y este es 1. Por lo tanto es 1 más 1 partido por 1, que es 2. 1 partido es 1, más 1, 2. Más voltaje en la entrada negativa. Esta ahora tengo solo 5 voltios en la entrada negativa. Pues 5 voltios por menos RF entre RI, que sigue siendo menos 1 partido por 1. 0,5 por 2 es V0A. 2 por 0,5 es 1. Más 5 por menos 1, menos 5. Igual a menos 4. Todo esto están voltios, voltios. Me queda que V0B, que lo tenía de antes, es menos 6 voltios. Menos 6 voltios. V0A igual a menos 4 voltios. Y me he preguntado cuál era el cociente. Voltaje salida entre B y A. Menos 6 entre menos 4, el menos y el menos se van, 6 entre 4 da 1,5. Por tanto, la relación de voltaje entre la posición A y B es 1,5, que es la pregunta que nos hacían al principio. Ver que el cociente de los dos voltajes al cambiar es igual a 1,5.